desde que estoy en este mundo de los datos, realmente en lo profesional esto ha cambiado radicalmente mi vida, sobre todo en el aspecto económico. Realmente valió la pena, eso es muy gratificante, ha mejorado bastante. Entonces es otro motivo más de orgullo de haber tomado este camino. Muy bien, buenas tardes o buenas noches a todos, dependiendo de dónde nos acompañan. Gracias por estar acá en esta sesión especial que hemos llamado de la idea al reporte y en este caso para el caso del análisis de datos de recursos humanos, que fue parte del desafío 15 de los desafíos que hace FP20 Analytics. En este caso también Grow Up Data Analytics era parte de los patrocinadores y bueno. En este caso también Heiner Mejía fue el ganador en una de las categorías y bueno, le pedimos a Heiner si podía venir a contar un poco lo que sucedió atrás de esa experiencia y creo que podemos aprender mucho compartiendo este tipo de experiencias. Heiner muy amablemente aceptó a venir a compartir con nosotros y hoy lo tenemos por acá. Entonces, este espacio, la idea, bueno, Heiner nos va a hablar un poco, ¿verdad?, de lo que hizo, pero la idea es que también lo aprovechemos con preguntas, ideas, observaciones que tal vez ustedes tienen por ahí. Yo sé que a veces participar en estos retos nos genera miedo por estar compitiendo con gente que tal vez sabe mucho y demás, pero se aprende muchísimo en poco tiempo. Si algunos ya participaron, genial, los felicito. Y si alguno todavía no se ha animado, pues con más razón aprovechen para preguntarle a Heiner. Es un espacio seguro, por eso lo quisimos hacer así un poco más privado para los alumnos de las diferentes especialidades. Entonces, bueno, anímense a preguntar con total confianza en el momento que lo crean necesario. Bien, para aprovechar al máximo el tiempo, entonces le doy la bienvenida a Heiner y agradecerle por estar acá. Y Heiner, tal vez, aparte de darte la bienvenida, si empezamos también contándole a los compañeros un poquitito acerca de vos. Vale, vale, muchísimas gracias, Julio. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo soy de Colombia, vivo en Bogotá. Como profesión soy ingeniero industrial y hace aproximadamente 4 años me dediqué de lleno a este mundo de los datos. Este año recientemente obtuve o finalicé mi maestría en inteligencia de negocios y pues realmente puedo decir que después de muchos años de experiencia laboral, aproximadamente 15 años de experiencia que tengo, por fin encontré lo que me apasiona en este mundo, el tema, que es el tema de los datos. Entonces, digamos que de alguna forma la vida me fue llevando por el camino de los datos, manejando bastante Excel. Creo que muchísimos somos los que hemos pasado al mundo de los datos gracias a Excel, esta herramienta que era lo que más me gustaba manejar en mi trabajo. Cuando me enteré que existía una herramienta llamada Power BI, con la cual podía construir dashboards impresionantes, pues me despertó esa curiosidad y bueno, y empecé a entrar en este mundo. Tengo 38 años, soy casado, tengo 2 hijos, uno de ellos está en camino, próximo a nacer. Y desde que estoy en este mundo de los datos, realmente en lo profesional esto ha cambiado radicalmente mi vida, sobre todo en el aspecto económico. Realmente valió la pena, eso es muy gratificante, ha mejorado bastante. Entonces es otro motivo más de orgullo de haber tomado este camino. Muy bien, gracias, Heiner. Y bueno, después de esa pequeña introducción, vamos al tema principal del día de hoy, ¿verdad? ¿Qué pasa por la mente de Heiner, ¿verdad? ¿Cómo funciona ese engranaje cuando le ponen un reto como este? Había ciertas preguntas en el reto, sí, pero bueno, esas preguntas son Ujú, como una guía inicial, pero ujú. luego, ¿cómo se pasa de esa guía inicial en prosa, en texto, a estas pantallas que estamos viendo por acá? ¿Verdad? Que Heiner, bueno, por ahí, ¿no? Nos contará ahora. Yo pues quería antes de comentar mi experiencia en este reto, mencionar que pues no es el primer reto y no es como que lo presenté por primera vez o me presenté por primera vez a uno de estos retos y lo gané. Eh, He participado en retos anteriores, precisamente empecé con retos de Grow Up.
Incluso fue con un reto de Grow Up en Excel, porque en ese momento estoy hablando en el año 2021, si mal no recuerdo, como en diciembre de 2021. Grow Up sacó un reto en Excel de crear un reporte con la temática sobre la Navidad. Pues también se podía en Power BI, pero en ese momento no me sentía tan capacitado para presentarlo en Power BI. Y desde ahí empezó mi gusto y mi afición con los retos, porque afortunadamente ese reto lo gané. Ese reto me permitió acceder a todos los cursos de la escuela de Grow Up y les saqué provecho, hice todos los cursos relacionados con BI y ahí empezó todo. Posteriormente, Grow Up sacó otros retos, sacó el reto de la Champions League, en ese que en segundo lugar. Y hubo una época en que Grow Up sacaba constantemente, si mal no recuerdo, mensualmente diferentes retos de visualización en los cuales traté de participar en la mayoría, Mm, porque participar en estos retos enseña muchísimo. Yo creo que si yo comparo el primer reporte que construía con los que hago hoy, pues se puede evidenciar que uno va evolucionando sin decir que haya un techo para esto. O sea, todo el tiempo hay muchas opciones, oportunidades, perdón, de mejorar en cuanto a la construcción de un reporte en todos los aspectos, no solamente la parte visual, sino también todo el trabajo que uno realiza en la parte del back-end, por así decirlo. Y pues bueno, como tú mencionabas, Julio, este es un reto que mensualmente, eh, digamos que es propuesto por el grupo de FP20 o FP20 Analytics que está en LinkedIn y es liderado por Federico Pastor, una persona que pues también sigo en LinkedIn y gracias a estos retos pues no nos conocemos personalmente, pero tenemos la oportunidad de chatear y pues es una persona que como tú, Julio, es amante del mundo de los datos y nos da la oportunidad a los que estamos en este mundo de participar en este tipo de retos. Bueno, ahora sí ya entrando puntualmente en la construcción de este reporte, que es un reporte basado en data de recursos humanos, pues confieso que desde el primer día que salió el reto, pues yo estaba muy ansioso, muy atento a que saliera el reto porque yo ya sabía que en esta ocasión Grow Up estaba participando como patrocinador y que además tú, Julio, ibas a ser parte del jurado. Entonces era como una motivación adicional a participar en este reto. Entonces desde el primer día que lanzaron el reto en LinkedIn, descargué los datos, pues dan acceso a los datos, siempre entregan, normalmente entregan un archivo de Excel, no sé si la tengo por aquí la data y se las comparto también, y empezar a analizar cómo explorar más que todo los datos que nos suministran para poder dar respuesta a las preguntas de negocio que establece el reto. Estuvo bastante interesante el proyecto. Como decías tú también, Julio, al principio hay como unas categorías para participar. Yo diría que eran básicamente, vamos a decir que tres categorías. Una de ellas, que era la que entregaba como premio dinero, $300, si mal no recuerdo, si uno decidiría implementar en su dashboard visualizaciones no nativas de Power BI de la empresa Zoom Charts. Entonces, como ustedes pueden ver acá, este mensaje es porque la licencia ya expiró. Para el reto, pues le dan un acceso gratuito de un mes. Esto ya fue hace mes y medio más o menos. Por lo tanto, la licencia ya expiró y por eso pueden ver esto acá y de pronto no podría mostrarles cómo se interactúa con con estas visualizaciones. Bueno, ahí se alcanza a ver un poquito. Esa era entonces una de las categorías, implementar visualizaciones de Zoom Charts, mínimo dos, pues yo coloqué tres y me presenté a esa categoría, pues quería ese premio obviamente. Sin embargo, en esa categoría no logré ganar. Cuando vi los reportes de los otros competidores, implementaron casi que todo su dashboard con solamente visualizaciones de Zoom Charts, entonces pues obviamente es, ellos como que tenían más interés en ganar que yo porque utilizaron muchísimas más visualizaciones de esta empresa, pero bueno. Y las otras dos categorías eran en inglés y en español y bueno, afortunadamente, bueno, no sé de esas 92 que mencionabas, Julio, no sé cuántas eran en español, pero bueno, afortunadamente gané. Es muy gratificante pues haber logrado este reconocimiento, sobre todo porque de verdad hubo bastante esfuerzo en esto.
Esta es la data que entregaron, como pueden ver, básicamente es una tabla, es una única tabla, con 1000 registros, 16 columnas, y a partir de esta tabla había que dar respuesta a 10 preguntas. Y lo retador, o lo que para mí realmente fue retador, fue poder dar respuesta a esas 10 preguntas en solamente 2 páginas, porque era uno de los requisitos de- del, del reto. Solamente en 2 páginas dar respuesta a esas 10 preguntas. Entonces, ¿cómo empecé a abordar el reto? Como mencioné, explorar esta información, saber con qué tipo de datos voy a trabajar, con qué tipo de columnas o atributos, y familiarizarme con los datos. Una vez tenía conocimiento de ello, pues ya empecé a mirar las preguntas puntualmente, que normalmente esas preguntas nos llevan a hacer, a crear cálculos o mediciones aquí en Power BI utilizando DAX. Y, y lo primero que yo hago es, pues obviamente, pues yo pienso en el diseño, en la parte visual al final. Mi primer objetivo es poder lograr calcular esos KPIs o esos valores que nos están preguntando. En este caso, como la cantidad de empleados contratados, cuántas personas se han retirado de la empresa, cuántos están activos, cuál fue el salario medio, bonificación, bueno, lo que vemos acá, entre otros KPIs más. Pero lo más importante también siempre es lograr mantener un orden, porque pues es fácil como dispersarse al momento de empezar a traer los datos, a hacer los análisis y distraerse con la información. Es importantísimo ser ordenado. Y bueno, yo creo que me salté aquí unos pasos importantes. Cuando uno aborda un proyecto de BI, hay como unos pasos que normalmente son los que se siguen siempre. El primero es identificar la fuente de datos, que bueno, en este caso es ese archivo de Excel que ya les mostré. Lo segundo es extraer esa información y hacer los procesos de transformación que esto implique. Eso pues se hace, bueno, en este caso con Power BI se puede hacer desde Power Query. Y aquí en Power Query pues hice los procesos de transformación o análisis de los datos que considere necesarios. Entonces estoy abriendo aquí Power Query, y detrás de cada una de estas tablas, las cuales como pueden ver pues también es importante identificar cuáles son las tablas de hechos, que las identifico con la F, en este caso de fact, y las tablas de dimensiones. También ¿Ok? aportando ahí esa etapa que estás mencionando ahora, ¿verdad? Esa preparación de la información, conectarse al origen de los datos, preparar la data, todo ese ETL que llamamos de extraer, transformar y cargar la data. En Ujú. algunos proyectos puede ser perfectamente el 60, 70, hasta 80% del tiempo que le invertimos a un proyecto. A Sí, veces creemos que solo llegar y de una vez hacer los gráficos bonitos, ¿verdad? Las visualizaciones y trabajar en el diseño del reporte, pero ujú. esto se lleva buen tiempo. Y en el Bastante, mundo real, pues todavía más. bastante. Y es por eso que también quería mencionar lo del orden, porque como ven aquí, en cada paso yo trato de colocar como una descripción de qué fue lo que hice en este paso. Bueno, una descripción porque yo hice este reporte y lo veo en un mes y no me acuerdo qué fue lo que hice. Entonces, para entender cuáles fueron todos esos pasos de transformación que hice por cada una de las tablas. Entonces, una vez identifiqué mis tablas de hechos y dimensiones, en este caso fue una sola tabla de hechos y fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tablas de dimensiones, pues ya podía empezar pues ya una vez hice el proceso de transformación, identifiqué mis tablas y posteriormente a eso ya voy a mi proceso de modelado, ¿no? Entonces yo ahorita me adelanté un poquito con el tema de empezar a construir las medidas, pero lo más importante es seguir como esos pasos, la extracción, la transformación y posteriormente el modelado. De pronto, como ya algunas de las personas que están conectadas saben, lo ideal en un proyecto de Power BI es manejar un modelo de tipo estrella, donde tenemos una tabla o varias tablas de hechos, en este caso tengo una, y a ellas están conectadas varias tablas de dimensiones en una relación de uno a muchos. Y ahí sí posteriormente empezar a hacer esos cálculos de esas medidas que iban a empezar a dar respuesta a las preguntas del reto. Como pueden ver acá, también trato de organizar
mis medidas por carpetas. Entonces, por ejemplo, creé una carpeta para los cálculos relacionados con los bonos y la bonificación. Y pues yo acostumbro a colocar como cuántas medidas tengo por cada carpeta. Bueno, para las mediciones relacionadas con empleados, ahí a veces creamos medidas de Excel solamente para el formato condicional, cuando queremos visualmente resaltar algo. Bueno, y pues básicamente, así como para no extenderme tanto, Ese punto, organizar las Heiner, medidas por carpetas. me gustaría enfatizarlo también porque sí, ese orden es indispensable, ¿verdad? Así Ujú, si ustedes ven un reporte de los que usualmente ganan este tipo de retos, está así, ¿verdad? Una carpeta de medidas dentro de las carpetas o una tabla de medidas. En esa tabla de ujú, medidas, varias carpetas. E incluso en las carpetas hay algunas destinadas solo, a veces solo a guardar el color. Por ejemplo, mi color ujú, azul, ujú. específicamente con el azul que voy a utilizar en el reporte, lo guardo en una medida y luego lo llamo cuando lo necesite en un formato condicional, por ejemplo. Puedo guardar un icono positivo, un icono negativo. También es importante, yo intenté acá hacerlo, creo que para todas la hice, colocar una descripción para cada medida. Esta descripción acá, por ejemplo, año con bono medio max, así lo llamé. Entonces, eso me identifica cuál es el año con el valor de bono medio más alto. Como les menciono, lo hice por cada medida. Entonces, esto realmente tiene bastante trabajo detrás. El reporte, no recuerdo, el reto, perdón, no recuerdo con exactitud cuándo fue publicado en mayo o en abril, pero desde el primer día, como mencioné, empecé a trabajar en él y duré más o menos 15 días. No sé si fue rápido o si fue poco tiempo. Y una vez ya he logrado construir todas esas medidas, o esos KPIs que pueden dar respuesta a las preguntas, comienza algo que puede ser rápido o lento según la persona que está haciendo el reporte, según los conocimientos en temas de visualización y data storytelling que tenga la persona que está haciendo el reporte. Yo creo, y lo digo pues por lo que he vivido, por mi experiencia, que entre más conocimientos tengas, más tiempo le vas a dedicar porque te vuelves más detallista. Y como dice el dicho por ahí, el diablo está en los detalles. Entonces, entre más detallista puedas ser y que, no sé, el tamaño de esta etiqueta de pronto no funciona, el tooltip sí debería ser de ese color, por ejemplo, acá. Entonces, ahí es donde yo creo que yo le dedico bastante tiempo. Además, porque yo sé que las buenas prácticas lo que recomiendan es hacer como un bosquejo inicial de cómo voy a querer mostrar la información. Y lo hice, bueno, yo debo confesar que no los hago como en una hoja y como muchos recomiendan, pues yo lo tengo como en mi cabeza, pero es que a medida que uno va avanzando y va pensando cómo mostrarlos o dar respuesta a esas preguntas, pues va cambiando de ideas pensando en que, o mejorando la idea que tenía inicialmente, como pensando, no, esta idea es mejor que la que tenía antes, y la parte visual va evolucionando, digamos, como yo lo tenía al principio, yo creo que no era ni parecido a esto, entonces Ujú. fui, y además que uno no termina de familiarizarse con la data solamente desde que conoce el Excel y hace el proceso de transformación. Cuando empiezas a montar las visualizaciones y empiezas a conocer mucho más los datos y empiezas a pensar, no, esto mejor lo muestro de tal manera. Yo, por ejemplo, en un Ujú. comienzo pensé, voy a dividir la página en dos. En la primera página voy a mostrar datos demográficos, cantidades de empleados por etnia, por género, por país, y en la otra voy a hablar solamente de temas relacionados con dinero, salarios, bonificaciones y todo ese tema. Después, y al final pensé, no, voy a usar en la primera página como un overview, como algo muy general que pueda ver todo, tanto la parte demográfica como la parte de dinero. Por ejemplo, en este momento aquí tengo activo este filtro donde estamos viendo la información por cantidad de personas activas, pero si yo lo cambio a salario medio, todas las visualizaciones ya no me van a mostrar los datos en función de la cantidad de personas, sino en función del dinero. Página general. Y en la segunda voy a volverme loco con los bookmarks. Y los bookmarks, pues de pronto si ya están familiarizados, pues permiten hacer cambios sin salirme de la página para mostrar una foto y después mostrar otra foto de lo que, bueno, de lo que realmente quiera mostrar. Entonces en esta segunda página ya me fui al detalle, también por eso la denominé detalle, para dar respuesta a cada una de esas preguntas y las consolidé en 1, 2, 3, 4, 5, 7 diferentes bookmarks.
En este primero ya hablo de la parte de la diversidad en cuanto a en temas de género, etnia y edad, o sea, qué tan diversa es la población de empleados de esta empresa ficticia que nos entregaron, su distribución por género, por etnia, rangos de edad, y esta era otra pregunta, pero la incluí en esta misma, la distribución geográfica. Aquí hice algo que yo nunca había hecho antes. Ustedes saben que los mapas de Power BI, pues vistosamente no es que sean muy llamativos, pero, y normalmente son cuadrados. Yo he visto muchos ejemplos en Internet que utilizan otros tipos, también en Power BI, sin utilizar gráficos nativos, de una forma más vistosa de mostrar este mapa, pero es que también depende, porque solamente en ese reto hablábamos de tres países, América, Estados Unidos, Brasil y China. Y pues tener un mapa como el que les estoy mencionando, que es bien vistoso y que como que gira, pero solo para tres países, pues como hacer mucho para mostrar muy poco. Entonces yo me inventé esto es un efecto que hice en PowerPoint, yo no sé si alcanzan a ver acá, hay un cuadro que hice en PowerPoint para tapar la parte que es cuadrada del mapa. A ver si Ujú. Pero bueno, son cositas que, pues, como uno se obsesiona tanto con esto de la visualización, vas aprendiendo y vas incluyendo en tus reportes y pues realmente son un factor diferenciador, como que te identifican de los demás. Ujú. Bueno, entonces, como les mencionaba, puse otros bookmarks para dar respuesta a otras preguntas. Hay una pregunta relacionada con la correlación entre las variables de cantidad de personas y salario medio. Aquí recuerdo que esta fue una de las ventajas de este reto, es que pues si tú tienes dudas, puedes preguntar en LinkedIn en el grupo, que las ayudan a responder. Creo que esto fue una pregunta muy interesante porque la mayoría de concursantes no la hicieron y creo que en sus reportes no la mostraron, creo. Porque cuando uno publica su reporte con el que uno está participando, uno nada más eh, coloca como los pantallazos o el PDF de las dos páginas, no puede mostrar todos los bookmarks. Entonces, no recuerdo haber visto que otras personas se hubieran preocupado por dar respuesta a esto de la correlación. Y yo pregunté sobre eso en el grupo e incluso como una o dos personas también preguntaron cómo, porque la pregunta de correlación no era muy clara y yo los apoyé también dando respuesta. Algo que he aprendido en este mundo de los datos con diferentes compañeros de trabajo que tienen más o menos experiencia, es que el conocimiento no es como para quedárselo uno solo, no es para compartir. Entonces, en este reto, si alguien hacía una pregunta y yo le podía ayudar, lo hacía. Creo que en dos o tres ocasiones ayudé a unas personas a responder algunas inquietudes que tenían sobre el reto desde lo que yo entendía del reto. Y pues eso también es gratificante, poder ayudar a otros pues a que puedan resolver sus dudas, porque en algún en algún momento de la vida eras tú el que estaba en esa incertidumbre, Ujú. alguien te ayudó, y ahora tú tienes la oportunidad de ayudarle a esas personas a aclarar sus dudas. Bueno, este bookmark entonces nos muestra la información sobre la correlación de estas dos variables de personas contratadas por salario medio. Aquí tengo el bookmark que me muestra la tasa de retención. Quise colocar, yo soy una amante de las mapas de calor, siempre trato de ver la forma de poder incluir uno. Cuando termine de cargar van a ver ese mapa de calor. Ahí está. Entonces aquí estoy analizando la tasa de retención por etnia, por rangos de edad, por género, por unidad de negocio y en el tiempo. Y haciendo como, dando la oportunidad de resaltar contra qué punto en el tiempo quiero comparar. Todas estas son cositas que de verdad consumen bastante tiempo, pero que le dan un valor agregado a tu reporte muy importante y cuando pues tú quieres ganar algo, haces todo lo posible porque tu reporte sea realmente el mejor. Y lo más importante, que dé respuesta a esas preguntas porque si no lo hacen, Ujú. pues tu reporte podrá ser muy vistoso, pero no está respondiendo la información que estoy buscando. Y bueno, así con los demás, como para no extenderme, bonificaciones, bono histórico, equidad salarial. No recuerdo qué puse en equidad salarial, me causa curiosidad. Ah, bueno, tampoco estos no son gráficos pues tan complejos, pero dan respuesta a lo que me están preguntando. Y bueno, y tasas de rotación.
Bueno, y acá la opción de ver la tasa de rotación a nivel de año, trimestre y mes, y acá es como un bookmark dentro de otro bookmark. No sé si les puedo mostrar aquí la cantidad de bookmarks que tengo. Pero bueno, ese era el reto. Aquí el principal reto era mostrar, dar respuesta a todas esas preguntas en solo 2 páginas y bueno, creo que lo conseguí al final. Heiner, te quería preguntar, ¿y utilizaste herramientas externas como Sí, Figma? Ahora mencionaste sí, sí. PowerPoint. ¿En qué te apoyaste? Sí, utilicé Figma para el fondo del reporte porque yo estaba obsesionado, bueno, yo estaba obsesionado con crear un reporte en el que pudiera mostrar ese efecto de como de vidrio, como de espejo, Ujú. es ese que vemos acá. No lo logré como yo quería, pero bueno, para eso utilicé Figma. ¿Dónde tengo Figma Challenge? Este es el reto. Entonces, yo creo que tengo como unos 15 intentos de fondo que hice hasta llegar al final. Este era mi sueño, llegar a algo así. Ujú. Traté de hacerlo varias veces, como pueden ver acá, no me quedó tan parecido, pero bueno, busqué en YouTube cómo generar ese efecto espejo en Figma. Esta idea la saqué de Pinterest. Entonces, realmente utilizo otras herramientas externas para inspiración, para solucionar una pregunta. Creo que entré a tu canal, Julio, en YouTube para resolver algunas dudas y algunas medidas, creo que en varias ocasiones, porque esto tampoco es que yo me sé todas las medidas, tengo todas las medidas almacenadas en mi memoria y me sé absolutamente el funcionamiento de todas. Quisiera llegar a eso algún día, pero yo creo que eso requiere bastante tiempo. Duré muchos años trabajando con Excel y aún así hay muchas que no conozco de Excel. Yo creo que aquí me va a ocurrir lo mismo, pero lo importante es saber buscarlas, saber en qué fuentes puedo encontrar la respuesta a esa pregunta técnica de cómo hacer una medida que quiero en DAX o donde sea. Em, vamos a la sesión de preguntas, Heiner, para aprovechar bastante el tiempo. Dale. Vamos con Marco, que había alzado la mano, y luego también vamos con las del chat. Adelante, Marco. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo está, profesor Julio Heiner? Bueno, ante todo, Buenas noches. felicidades por haber logrado este resultado. Yo vi los dashboards que había participado, fueron muy buenos, pero veo el tuyo y no, o sea, es otra historia. O sea, te quedaron muy bien, en verdad, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Algo que me llama mucho la atención, y quería hacerte la consulta, el tema de los colores, ¿cómo los escogiste? Porque Ajá. al mostrarnos hace un momento los gráficos Ujú. con los bookmarks, mostrabas comparativos y me gustó mucho el tema de los colores porque va relacionado mucho con lo que he estado viendo ahora en el Data Storytelling, Ok. aprender mucho del tema de la selección de colores y Ujú. aparte ayudar a que sea hasta inclusivo, ¿verdad? Para personas que tengan alguna Sí. dificultad. ¿Cómo fue el tema de los colores? En la segunda pregunta, bueno, tú me dirás si me le respondes o no, o si es secreto profesional, el tema de los marcadores, ¿utilizaste marcadores de página? O sea, ¿creaste varias páginas para que No. mostraran la información o fue No. por gráfica? Porque yo también he participado en proyectos Ujú. personales en donde trabajar con marcadores es un dolor de cabeza si no lo sabes manejar. Entonces Sí. sí, concuerdo contigo. Bueno, listo. Entonces, la pregunta de los colores, para empezar por ella. Me apoyo en una página también que yo creo que también la han mencionado en Grow Up, que se llama Cool Lords y hay muchísimas, ¿no? Por eso es la que yo más me apoyo. Sí, muy bueno. Eh, sí, es buenísima y acá yo empiezo a mirar como, a veces es instintivo el tema, a veces es como ir mirando y digo, esto como que me conecta más con lo que quiero hablar, un tema de recursos humanos y pues también, yo creo que esto lo mencioné hace un tiempo también en una reunión, una entrevista con Julio, y es que también es mi dashboard, ¿no? Y yo quiero ponerle también los colores que a mí me gustan, porque yo voy a estar trabajando con él, pues todo el tiempo lo voy a estar viendo mínimo que me guste lo que estoy haciendo. Entonces, así es como yo elijo las paletas de colores. Me apoyo en esto, en esta página, perdón, y busco algo que haga sentido con lo que quiero mostrar y pues que me guste. Y trato de no complicarme con combinaciones de muchos colores. Trato de buscar de pronto paletas más bien de pocos colores porque si no si los quiero poner todos me voy a complicar más la vida, como decimos. Y esta es la página que realmente, que la mayoría de veces utilizo. Y en cuanto a los bookmarks,
Pues como recordarás, Marco, el reto tenía unas restricciones y era el número de páginas. Entonces, yo hubiera podido utilizar navegadores de páginas para no mostrar esto en una misma página, sino que cada uno de estos marcadores fuera una página, pero pues obviamente no cumpliría las condiciones del reto y pues sería descalificado. Entonces son solamente bookmarks, o sea, pantallazos, por así decirlo, y muy organizados. Yo, pues de tanto trabajar bookmarks, uno va aprendiendo un orden. Y algo que he aprendido en Bookmarks es esta opción de Selected Visuals, porque en un principio yo no sabía muy bien la diferencia entre todos los visuales o los seleccionados, y eso se te vuelve un desorden porque si seleccionas todos los visuales, pues te va a afectar todas las visuales. Y aprendí que solamente, por ejemplo, para esta página en la que quiero mostrar esto relacionado con lo de la tasa de rotación, pues solamente, entonces yo normalmente cuando creo el bookmark tengo abierta el panel de bookmarks y el panel de selección para saber, para poder identificar cuáles son los elementos visuales que voy a seleccionar y a ellos les aplico mi bookmark, pero son solamente bookmarks. Jesús nos había preguntado cuánto tiempo te lleva realizar el proyecto, que aunque ahora lo comentaste un poco. Igual Noxelis preguntaba cuántas horas o días aproximadamente demoró en Mm, el proyecto. ¿Cómo puedes dividir las fases, por favor? sí, en tiempo, digamos que en días, yo recuerdo que lo entregué a los 15 días. En horas, yo estimo en promedio unas entre 3 o 4 horas diarias, porque no es como que hago todo realmente en ese orden que mencioné al principio de conocer la data, extraerla, hacer la transformación, el modelado de los datos, las medidas, identificar la visual más adecuada y después empezar como a implementar ya la parte visual. Digamos que no es que uno hace cada fase y ya terminó y nunca la vuelve a tocar. Yo puedo estar haciendo visualización y me di cuenta que algo me quedó mal desde la transformación, pues me devuelvo allá. O hice mal me quedó mal una tabla, no me quedó bien conectada, porque puedo creer, o identifico que si conecto o si creo esta tabla de dimensión, me queda más fácil crear esta medida DAX. Entonces estoy saltando, yendo y viniendo de un paso a otro. Digamos que el orden lógico es el que mencioné, pero se complementan, ¿no? Como que no terminé uno y no lo vuelvo a ver, no. Todo el tiempo estoy yendo de un proceso al otro. Ya Total. él puede estimar, bueno, voy a ponerle por lo menos 60 horas, o 50, no sé. Ujú, Y a partir de ahí ya tiene una referencia, ¿verdad? Y entonces no está tal vez cotizando o lanzando una propuesta a lo loco, como decimos aquí en mi país, ajá, ¿verdad? Sino ujú. que ya lo está haciendo con base en una referencia que tiene gracias a haber participado en el reto. Es una de las grandes ventajas también que tiene eso. El reto nos exige en poco tiempo, nos exige también a que sea de cierta calidad, pero vamos aprendiendo también esas cosas ahí en Así paralelo. es. Y tenía una inquietud tiene que ver un poco primero con cómo es tu entorno de trabajo. Es Ok. decir, ¿qué tienes en tu escritorio cuando trabajas? ¿Trabajas solamente con tu portátil o tienes dos pantallas donde en una tienes un ambiente tienes a Figma y del otro lado tienes a Power BI? ¿Cómo es ese entorno de trabajo? Y lo otro es, entiendo que en estos retos no es, no resulta una premisa importante el tema de eficiencia del dashboard desde el punto de vista de la utilización de las data y la base de datos. Pero esas son cosas que de alguna manera tú Sí, contemplas cuando haces el trabajo o sí. simplemente te dedicas al tema de lo visual y la presentación. Uno aprende a manejar las dos pantallas, en una va mirando una cosa, en la otra va aplicando lo otro. Y cuando no, pues utilizaba mi computador y me tocaba una sola pantalla. Entonces, en cuanto a la eficiencia es importantísima. Mira que no lo mencioné, pero eso es era uno de los aspectos que se evaluaba en el reto, la eficiencia. Eh, y también por eso la importancia de no manejar tantas visuales, pero también el riesgo que corrí, porque pues implementar varios bookmarks en una sola página también te resta eficiencia, porque internamente, aunque tú no estás viendo las visuales que están ocultas, ellas cargan, ellas generan un proceso de carga que le resta eficiencia. Pero entonces ustedes han visto lo que he mostrado, a veces se me demora cargando un poco y yo dije, esto me puede estar restando puntos, pero, pero la eficiencia es importantísima porque ponte en los zapatos de un usuario que le entregas un tablero
y él va a abrirlo y empiezan esos circulitos ahí a girar y no cargan, te hacen caras, empiezan como demoradito y uno se siente terrible. Y uno dice, "Ah, no mire la parte del desempeño, no evalúe cuánto se está demorando, cómo lo puede optimizar. Hay muchas formas de optimizar, ya sea desde el inicio, desde la fuente de datos o desde Power Query o tus medidas DAX que sean más óptimas. Y pues eso es lo que también uno trata uno mantiene, o yo en mi caso lo tengo presente todo el tiempo cuando hago un reporte, también el tema de eficiencia, porque realmente eso te aburre un usuario. Tú puedes tener la data perfecta, los cálculos perfectos, visualmente es agradable para el usuario, cumple lo que él pidió, pero me ha pasado en mi experiencia laboral. Créeme que si ese reporte se demora en cargar, de pronto el usuario no te lo dice. Bueno, sí, interesante. Lo frustrante es cuando tú vas y miras las métricas de uso de ese dashboard, es decir, en el servicio de Power BI en la nube, cuántas veces están usando el reporte y ver que tu reporte que te costó tanto trabajo y esfuerzo lo han mirado una vez en el mes o peor aún ni lo han mirado, pues es frustrante. Y uno pregunta, ¿por qué no lo han mirado? No, es que la verdad se demora mucho. Entonces ya uno entra a hablar con el usuario, bueno, entonces o separemos los dashboards o bueno, a tratar de encontrar opciones, pero la eficiencia es importante también. Lo más importante, lo que me hace sentir más realizado es ver luego que lleguen a estos niveles, ¿verdad? Que alguno de nuestros alumnos esté en estos niveles, le esté yendo bien profesionalmente y que eso impacte también personalmente, pues eso es lo que más nos llena y la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Y bueno, espero que todos los que estén hoy aquí, pues en algún momento vengan también a contarles sus experiencias y recomendaciones a los alumnos más nuevos que vayan entrando.